y también una formación como economista de la Universidad Warwick en Inglaterra. También nos acompaña Vanessa Olivares, ella es gerente del puesto de bolsa del Banco de Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero bursátil. Es máster en la gerencia con especialización en finanzas de Harvard University y también ella es licenciada en economía de la Universidad Latina de Costa Rica. Es gerente general de BCR Valores Puesto de Bolsa. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ya pueden dar inicio. Bueno, muy buenos días. Primero quisiera agradecerles por tomarse el ratito de esta mañana y probablemente de la tarde para venir y escuchar de estos temas que nos atañen a todos y más que todo a Costa Rica. Entonces, pues, no quería perder la oportunidad de agradecerles. También comentarles que yo a este panel no le quería poner finanzas sostenibles, yo le quería poner finanzas innovadoras. Pero aparentemente innovador es un tema demasiado amplio y tuvimos que acordar el tema de las finanzas sostenibles. Entonces, antes de contarles un poquito de qué se trata finanzas sostenibles, porque estoy segura que todos tienen una definición diferente, les voy a comentar cuál es actualmente el monto global disponible de finanzas sostenibles y está en 33.3 trillones de dólares. Donde hay bancos enormes, por ejemplo, como el Bank of America, que por sí solito tiene un compromiso de llegar a 1.5 trillones. Así que si empezamos a pensar en los retos que hay en relación con los mercados inclusivos y la informalidad, si empezamos también a pensar, después va a conversarse del tema de innovación social y el tema de la migración, pues claramente existe un mercado al cual podemos ir y de alguna forma recibir algún tipo de financiamiento. Ahora, lo que pasa con ese mercado es que tiene varios retos conceptuales. Entonces voy a empezar explicándolos así sencillito, enmarcándolo. Algunas veces pensamos, finanzas sostenibles, el tema de la sostenibilidad, y trabajamos para una empresa de productos o servicios y pensamos en lo que hacemos como responsabilidad social corporativa. Entonces, el primer dato, cuando una empresa, ya sea un banco o ya sea una empresa de productos y servicios, tiene un programa de responsabilidad social corporativa, no necesariamente está relacionado a lo que son las finanzas sostenibles. El segundo, y me imagino que todos lo han escuchado muchísimas veces, el tema de ESG, que en inglés es Environmental Social Governance y en español es Ambiental Social de Gobernanza. Ya ahí sí nos vamos acercando muchísimo a lo que son las finanzas sostenibles, porque el ESG es más que todo un marcador de cumplimiento, ¿ok? Es decir, ya sea un regulador o voluntariamente, yo banco o yo organización financiera, decido o tengo que cumplir con ciertos marcadores que me ayudan a entender cuál es mi cumplimiento en relación con esa fase. Ahí podemos empezar a escuchar temas como ESG Investing, que sí son finanzas sostenibles, pero después ya se nos empieza a poner un poquito más sofisticado. Entonces empezamos a escuchar del tema de los bonos verdes, empezamos a escuchar de la inversión de impacto. No sé cuántos tal vez pueden levantar la mano y decirme si han escuchado de la inversión de impacto. Ajá, no muchos. Bueno, la inversión de impacto es cuando se realiza una inversión, es decir, va a tener una rentabilidad financiera, pero también va a tener una rentabilidad social y ambiental. Entonces, digamos, yo le presto dinero a mi amigo José, le presto 100 millones de dólares y él me va a pagar un 2.5% anual de rentabilidad financiera y otro 2.5% en impacto, que tiene que ser medible. Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo todos estos tipos de instrumentos financieros son necesarios, y en esa gran amplia gama de lo que puede ser la sostenibilidad, las finanzas sostenibles, tenemos temas muy de filantropía que son muy necesarios para lograr experimentar, para que cierto tipo de organizaciones puedan tener capital para crecer, pero no necesariamente es dinero gratis, es dinero que simplemente está cumpliendo su rol de impacto en la sociedad con otro tipo de marcador que no es el financiero, sino que es el social o ambiental que está regresando. Y si estoy desde acá, de este lado, si tengo acá la filantropía, por acá podría tener esos grandes bancos gigantes que tienen otros bancos dentro de su cartera y que inclusive tienen una política específica de cómo invertir de esa forma. Y ahora, cada uno de estos tipos de instrumentos que les acabo de comentar es diferente. Por ejemplo, la inversión de impacto, que más que todo le habla al mal llamado missing middle, ¿verdad?
que no es el tema ya, digamos, de una extrema pobreza, una característica en la cual se necesita filantropía, o ya son empresas muy grandes que trabajan en proyectos de transformar una matriz energética, sino que están en el medio las pequeñas y medianas empresas, que acá en Costa Rica son hasta el 97% y a nivel global son más del 95%, que le hablan a la inversión de impacto, y la inversión de impacto por sí sola está en 1.5 trillones. Y aquí, antes de moverme un poquito más a los panelistas, que lo que nos van a contar es cómo ellos están innovando en las finanzas sostenibles desde sus roles, desde la posición que tienen, me gustaría comentarles un par de retos que hay cuando se comenta acerca de finanzas sostenibles. Y es que para que yo diga que es algo financieramente viable, generalmente yo entiendo en un número, ¿verdad? Un monto. Pero las finanzas sostenibles, o cuando yo empiezo a hablar del impacto que generan, entro en otra dimensión completamente diferente, porque el impacto es contextual. No es lo mismo que yo decida generar un bono de empleabilidad en Alemania, que tiene una tasa de desempleo cero, digamos un bono de empleabilidad en Alemania, ¿okay? Que tiene para mujeres en Alemania, que tiene una tasa de desempleo cero, que lo haga acá en Costa Rica, donde pues claramente el hecho de que las mujeres puedan tener acceso a empleo formal, o los inmigrantes puedan tener acceso a empleo formal, tiene unas características muy positivas. Entonces, uno de los grandes retos que tienen las finanzas sostenibles es cómo medirlas. Y el segundo gran reto que tienen es que la demanda, empecé comentándoles acerca de estos montos exorbitantes a nivel global que hay de dinero disponible, pero no necesariamente las características que ese dinero tiene o cómo lo está ofertando puede cumplir, la demanda puede cumplir con esas características. Entonces hay un gran camino que trabajar entre todo ese dinero que está acá a nivel global y cómo los potenciales beneficiarios de ese dinero se comunican. En ese marco vamos a escuchar de Mauricio, de Vane y de Ricardo cómo ellos en el contexto costarricense han estado avanzando temas para poder generar este tipo de instrumentos. Entonces tal vez, Mau, vamos hasta allá y nos comentas un poquito del lado de la filantropía. Yo creo que muchos no conocen de la Fundación Caricaco, entonces si puedes comentarles, por favor. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, sumamente halagado que me den unos minutos para que me escuchen hablar. Yo tengo la oportunidad y yo creo que el privilegio de liderar Fundación Caricaco. Somos una fundación que antes se conocía como Fundación Gente, que es la plataforma filantrópica de una familia en Costa Rica, específicamente la familia Quiroz Martén. Y lo que estamos navegando es un poquito la transición de la segunda a la tercera generación en la familia, y con la tercera generación estamos empezando a ver toda esta iniciativa de impacto y de cambio social realmente importante y tangible, y un poquito menos lo que quizás estábamos más acostumbrados antes a entender por filantropía o a entender por fundaciones, de que era ir pintar una escuela a modo de ejemplo, tomarnos la foto, los videos, y hay más videos y más productos audiovisuales de la pintada de la escuela que realmente los cambios positivos que generó pintar la escuela. Entonces estamos navegando esa transición a hacer, ojalá, cambios importantes en Costa Rica, específicamente en temas de oportunidades para jóvenes que de otra forma no la tendrían, y eso implica muchísimo enlazar oportunidades y empleabilidad. Y en este espacio de empleabilidad estamos trabajando en específico, en concreto, y lo que conecta con el conversatorio de hoy, en un esquema de pago por resultados para nosotros contratar a centros de formación privados que dejen de formar o tener la educación como un fin en sí mismo y comiencen a tener la formación y la educación como un medio para un resultado. Y ese resultado siendo inserción y permanencia a 3, 6 y 12 meses en un empleo de calidad, en un empleo formal de calidad, que cotice y que esté en la caja y que tenga todos los derechos. Entonces, lo que queremos nosotros es empezar a hacer un cambio de paradigma en este espacio que ha sido, digámoslo así, experimentado y avanzado en otros países como Colombia, Argentina y el Reino Unido, y en Costa Rica no tenemos avances en este espacio, y nosotros creemos que podemos jugar un rol importante siendo pagadores por resultados, inversionistas sociales y un actor que simplemente quiere ver más de esto suceder, no solo en temas de empleo, sino en temas en otra serie de temas en el país. ¿Y por qué nos metimos de lleno en esto? No solo es la lógica de que una generación más joven está tratando de liderar un esfuerzo filantrópico importante, sino que también estamos interiorizando en la organización, en parte de nuestra cultura, en nuestro ADN,
que nosotros sí entendemos o creemos firmemente que el dinero no es finito, el dinero no es infinito. Como el agua es un recurso que se va a acabar, ¿verdad? Y nosotros tenemos la cuenta banco llena y tenemos un montón de proyectos y que podemos hacerlo. Y creemos muy firmemente que si los proyectos que hacemos no generan un impacto positivo y estructural en la persona que queremos cambiar o mejorar, o la brecha que queremos cerrar, eventualmente ese dinero va a dejar de existir y eventualmente los cartuchos se nos van a acabar. Entonces creemos que tenemos que jugar un rol a manera de ejemplo de hacer las cosas bien, diseñar para tener una medición de impacto posible, reportar resultados, los buenos, los malos, reportar la costo-efectividad de cómo nos fue y a partir de ahí empezar a decir, digamos, al sector sin fines de lucro, inclusive al sector público, de cómo tenemos que empezar a diseñar nuestras intervenciones y nuestros programas para generar resultados en las personas que de verdad queremos generarle un cambio positivo. Entonces, les puedo contar más detalladamente sobre pago por resultados y en el tema de empleo y el rol que juega. Y lo que queremos es, como les dije, dejar de pagar por el servicio de la educación como un fin en sí mismo, sino empezar a pagar por toda esta estructura y acompañar, digamos, los contratos o los pagos relacionados a toda esa estructura. Entonces, como funciona actualmente es que nosotros vamos, obtenemos un cartón y listo, y nos toca enfrentarnos al mercado laboral. Pero lo que sucede es que las poblaciones vulnerables o las poblaciones de la parte baja de la pirámide les toca enfrentar lo mismo, sin embargo con una serie de carencias que nosotros quizás no tuvimos o nunca vamos a tener. Entonces esta población en específico, creemos nosotros, necesita una ruta hacia la empleabilidad totalmente plasmada desde la formación que estoy obteniendo, que calza muy bien con mi persona y con lo que yo quiero y con lo que anhelo, y que eso al final de cuentas termine en un empleo que tiene demanda laboral ahí afuera. Y lo que queremos nosotros es invitar a centros de formación a que nos diseñen toda esta estructura y decirle, le voy a ir pagando conforme vamos avanzando en esta estructura, conforme las personas van navegando esta parte exitosamente, y si hay malos resultados, entonces no pagamos. Y si hay buenos resultados, no solo pagamos lo que acordamos, sino que podemos introducir un bono, una prima, un premio, porque lo hicieron realmente bien. Y realmente bien medido a nivel individual por cada una de las personas que fue parte del proceso. Entonces es una forma de decir, me quiero ahorrar la plata cuando un centro de formación hace un mal trabajo, pero quiero pagar y quiero pagar bien cuando hace un buen trabajo. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es un ensayo con 3 centros de formación donde estamos teniendo estos 3 contratos, cada uno diferente, pero con la misma lógica, pago por resultados. Y lo que vamos a ver de aquí a diciembre es si eso genera o no una tasa de inserción mayor en un empleo formal que de otra forma, digamos, o comparado con un contrafactual, digámoslo así, si no lo hubiésemos hecho de esta manera. Y entonces la forma en la que creemos que eso calza con finanzas sostenibles y parece conversatorio es que uno, es la primera vez que lo hacemos en Costa Rica, y 2, si esas personas de verdad logran insertarse en un empleo formal y de calidad y lo logran sostener en el tiempo, esas personas ojalá se van a volver personas productivas dentro de la fuerza laboral, que van a cotizar, van a consumir, van a ser parte activa de la economía y van a contribuir con los impuestos, y esos impuestos se van a regenerar y van a poder brindar más programas a diferentes personas y tener mayor alcance. Entonces, es un gusto realmente estar aquí y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mau. Comentarles un poquito que si no lo vemos en el contexto costarricense y lo vemos en el contexto global, la primera vez que se formalizó ese concepto de pago por resultados fue en Inglaterra, me parece que fue en Sussex, no recuerdo exactamente cuál fue el área de Inglaterra en la cual fue, hace más o menos unos 10 años, que lo hicieron con la población privada de libertad. Entonces esa área de Inglaterra se dio cuenta que pues cada vez que una persona iba a la cárcel y salía, tenía una alta probabilidad de regresar a la cárcel, y eso era gravísimo para el Estado británico. Pues el Estado tenía no solo que pagar la persona que estaba ahí, sino que había todo un proceso judicial que incurría en que la persona regresara. Y una organización también con una gran voluntad filantrópica como Caricaco dijo, bueno, si el gobierno británico gasta 10 millones de libras al año en esto, deme a mí 5, y si lo hago bien me da algún tipo de bonificación. Y así fue como empezó, y el instrumento se empezó a esparcir por todo el mundo, y como comentaba Mau, ya hay algunos ejemplos en Latinoamérica.
Lo que me parece muy importante de rescatar de lo que nos cuenta Mauricio es que, como él bien lo dijo, es un capital local, es un family office local que entiende la necesidad que tiene Costa Rica y que decide accionar. Entonces, si vemos ahí en relación con los retos que les dije al principio de las finanzas sostenibles, tenemos una oferta de capital que entiende, sabemos que están utilizando un instrumento que les permite medir el capital y saben muy claramente hacia dónde quieren llegar. Entonces, habiendo hecho esa reflexión de la importancia local versus la global, me gustaría que Vane también nos comente un poquito de lo que ella hace y porque no todos a veces entendemos, pero yo misma le digo Banco de Costa Rica, pero no, ¿verdad? Es la parte de valores y cómo en su rol de lideresa de esta organización ha pues cumplido esa misión que creo que la mayor parte de los bancos ahora tienen, de no solamente tener instrumentos solamente enfocados en las finanzas tradicionales, sino también generar otras oportunidades. Entonces, Vane, si nos comentas. Muchas gracias, encantada de estar acá. Las finanzas sostenibles es un tema que me apasiona realmente. Es un tema relativamente moderno, un tema en el cual sobre todo en países desarrollados ha avanzado muchísimo, pero que uno va encontrando en Costa Rica como cada vez más las empresas lo van incorporando y realmente se lleva sorpresas muy agradables cuando se encuentra que hay empresas realmente buenas en Costa Rica que han avanzado sobre este tema. En lo particular, he venido trabajando sobre este tema desde hace algunos años como responsable de una organización que se dedica a la intermediación bursátil. He querido incorporarlo primero en nuestra organización para después llevarlo hacia nuestros productos y servicios y también hacia nuestros clientes. Incorporarlo desde la estrategia, desde la misión y desde los objetivos estratégicos de BCR Valores. Las finanzas sostenibles básicamente es cómo nuestras decisiones están incorporadas en todo lo que hacemos, en los impactos que causamos y que abarcan no solamente temas que tienen que ver con lo financiero, cómo hacemos para que una empresa se mantenga en el largo plazo a través de la generación de rentabilidad, pero también a través de la valoración de los riesgos, que no son solamente financieros, sino que también pasan por otros matices como lo son tener un buen gobierno corporativo, una buena rendición de cuentas, que aprendamos que nos debemos hacia partes interesadas y que por lo tanto debemos de ser transparentes. Y eso pareciera que es una función fácil, pero no lo es. Eso nos obliga pues a tener una serie de procesos y una serie de normas que regule las conductas dentro de la organización y que también establezca indicadores en los procesos para que nuestras partes interesadas, no solamente nuestras juntas de accionistas, nuestros proveedores o nuestros clientes puedan calificar nuestros servicios y realmente ver si estamos cumpliendo con nuestra misión y visión. BCR Valores ha ido avanzando en este proceso. Este año hicimos nuestro primer reportaje basado en GRI y queremos avanzar hacia esto. También hemos querido incorporar dentro de nuestra oferta de productos lo que es llevar empresas que hacen este tipo de labor hacia el mercado de valores. Como sabemos, el mercado bursátil costarricense es prácticamente enfocado en la negociación de títulos de gobierno y de Banco Central y no ofrecemos como país alternativas que permitan llevar los ahorros de muchas personas, incluso de muchas instituciones, hacia proyectos que tienen gran valor. Y lo que hacemos básicamente es dedicar todos estos recursos hacia inversiones en el gobierno. Entonces hemos querido ver que ahí hay una oportunidad, pero nos hemos encontrado con muchísimos retos, muchos de los cuales tienen que ver con cultura y con educación, muchos de los cuales tienen que ver con que hay empresas grandes y muy buenas en lo que hacen que no conocen sobre estas posibilidades, que no conocen las ventajas que tienen. Y hasta eso, que creen que va a ser muchísimo más caro que el acceso que tienen a crédito bancario. Posiblemente lo sea, pero tampoco se han dado la oportunidad de darse cuenta si eso es así. Quisiera contarles una experiencia reciente que ha sido muy interesante. Fue la emisión que trabajó BCR Valores en el año 2022, en donde llevamos a una cooperativa hacia el mercado de valores, que es la cooperativa de electrificación rural de Cope Guanacaste,
que tiene proyectos maravillosos en relación a todo el tema de sostenibilidad y la generación de energía eléctrica de fuentes totalmente renovables, en donde encontramos que su posibilidad de financiarse en el mercado de valores no solamente fue más barato, sino que nos encontramos con gran deseo de muchos fondos con mucho dinero para invertir en empresas de este tipo. Cuando nosotros iniciamos con este proceso de convencer a esta empresa de llegar al mercado de valores, una de las preguntas importantes que nos hacía el consejo es si íbamos a encontrar, como ocurría en el mercado internacional, que las tasas de interés que estaban los inversionistas dispuestos a pagar por ese tipo de inversiones eran más bajas, a lo cual les dijimos contundentemente que no, que en Costa Rica no teníamos aún esa madurez y que posiblemente íbamos a tener que pagar más bien un precio por ir como nuevos hacia el mercado de valores, que iba a costar algunos años ser un emisor conocido y que nos permitiera pues obtener la confianza de los inversionistas y por lo tanto también una mejora en la tasa de interés. Convencerlos además de que el beneficio no tenía que ser solamente económico, sino que habían beneficios también a lo largo y ancho de su empresa, en su visión estratégica de sostenibilidad, en el impacto que ellos querían tener y en ese camino hacia la transparencia con todas sus partes interesadas. Además de eso, en los proyectos tan novedosos que iban a poder dar a conocer, como en este caso lo es la incursión en un mecanismo para generar energía eléctrica a partir de basura, lo cual no solamente les da la posibilidad de hacer algo muy nuevo e innovador, sino también de encadenar una serie de elementos en la provincia, como lo es las municipalidades, quienes no están preparadas para procesar lo que son los residuos y que por lo tanto alrededor de eso pueden haber muchas oportunidades de empleo, muchas oportunidades de generación de valor económico. Ellos como empresa incluso estarían dispuestos a dar recursos a las municipalidades, que como todos sabemos bien lo necesitan, para efectos de poder recuperar todos esos desechos para ellos producir electricidad. Entonces se empezó a generar una serie de valores agregados a través del tema de empleo en mujeres de la zona, en lo que es recolección de basura, en lo que es una serie, como les digo, de valores añadidos que se empezaron a ver económicamente también como un beneficio. Bueno, la sorpresa fue que cuando llegamos al mercado de valores a colocar estos recursos, sí obtuvieron no solamente una mejor tasa que la que esperaban en su crédito bancario, sino también que la que comparativamente hubiesen otros emisores colocado sin ser sostenibles. Esto pues motivó a otra empresa más grande que ellos incluso a trabajar en una emisión sostenible que esperamos que salga en el primer trimestre del año 2024 y pues nuestra meta es que podamos seguir avanzando y poder llevar todo este mensaje y este tipo de inversiones para que Costa Rica realmente pueda ser una fuente de crecimiento a través del mercado de valores. Creo que se me está acabando el tiempo, me encantaría hablarles también de otras iniciativas alrededor de lo que son pequeñas y medianas empresas en donde podemos crear también oportunidades de este tipo y lo que nos hemos encontrado incursionando y revisando sobre estos posibles retos. Espero me dé un poquito de tiempo en los minutos siguientes. Vane, te voy a cambiar la segunda pregunta, ya todos saben, Vanessa nos va a comentar acerca de las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, me gustaría volver a ligar este tema, ¿verdad? De cómo es un banco costarricense, que actualmente es el banco más antiguo de Costa Rica, ¿verdad? Que está, es el que da un paso adelante y una vez que el mercado se da cuenta de que ese instrumento ya se creó y que ya está funcionando, muy rápidamente se genera una segunda oportunidad. O sea, ya para el 2024 hay una expectativa de algo más que suceda. Y es que este tema de entender el contexto en el cual nosotros necesitamos innovar con las finanzas sostenibles requiere que los actores tradicionales que actualmente están en el mercado ayuden o impulsen un poquito más esos temas. Entonces me gustaría darles otra vez un ejemplo de a nivel global cómo esto se ha tratado. Me vuelvo a brincar todo el Atlántico para volver a comentarles de Inglaterra. Lo comento varias veces porque es el país que tiene más desarrollado este tipo de finanzas.
Entonces ellos se dieron cuenta, es bastante interesante, se dieron cuenta de que por 60, 70 años todo el mercado financiero londinense o británico acumulaba un montón de dinero en las cuentas. ¿Por qué? Porque la gente dejaba pequeños saldos o alguien fallecía y nadie lo reclamaba, y eso era un montón de dinero. Creo que era en ese momento como 800 millones de pounds, casi $1 billón. Y pues podrías llamarle emprendedores internos dentro del Parlamento británico, andaban buscando cómo tener recursos para poder destinarlos a temas sociales. Entonces, en lugar de simplemente generar otro sistema de grants, ellos decidieron crear un banco. Ese banco se llama Big Society Capital. Cuando lo crean, se dan cuenta de que no había un dinero ahí para simplemente financiar todas las necesidades que el banco tenía. Entonces ellos vuelven a ver internamente al mercado financiero y dicen, ¿de dónde podemos sacar dinero? Probablemente no es una muy buena idea regular más a los bancos, probablemente no es una muy buena idea colocar más impuestos, pero ¿qué hay de todo ese dinero que son cuentas dorm que están ahí? ¿Qué pasa si nosotros hacemos un estudio de cuánto realmente de ese dinero de cuentas se reclama? Entonces se dieron cuenta que era más o menos como un 6, un 7% en los últimos 60 años, y convencen al gobierno británico de que pues siempre tenga disponible ese flujo de caja para que en caso de que alguien reclame ese dinero los bancos lo puedan pagar, pero que los bancos le den ese dinero a Big Society Capital. Si quieren buscarlo en el internet, es súper interesante el portafolio de empresas que ellos tienen, pero son un banco que está 100% dedicado a hacer esto. Ahora, sabemos que en Costa Rica no tenemos probablemente ese dinero de ahí nada más dormido de cuentas. Y ahí es donde lo que nos estaba comentando Vane es súper importante en relación con el tema de innovación. Pero ahora volvemos a regresarnos acá a Costa Rica y bueno, Ricardo tiene una amplísima experiencia en todo el tema regulatorio en relación con cómo generar instrumentos financieros, y ahí es bastante delicado, ¿verdad? Porque cuando empezamos a hablar del tema regulatorio ya es el regulador, ¿verdad? Ya hay una norma, ya hay todo un tema, pero a la vez también él ha tenido la oportunidad de liderar algunas veces en su organización algunos procesos. Entonces, Ricardo, es completamente tuyo el micrófono para que nos cuentes de esa experiencia. Sí, gracias. Sí me escucha, perfecto. Más bien muchas gracias por la invitación. De verdad me complace mucho acompañarlos esta mañana y poder contarles un poco de nuestra experiencia. Afortunadamente en este caso, sin querer sacar mucho el pecho, ¿verdad? Porque siempre estos temas tienen su complejidad y además su discusión hasta ideológica, ¿verdad? En la legislatura pasada logramos, junto con la Cámara de Emisores, impulsar un proyecto de ley que afortunadamente se convirtió en la ley 10.051, les doy el nombre. Tiene un nombre muy largo, Ley para potenciar la inversión en desarrollo sostenible mediante el uso de bonos temáticos, se llama, es bastante largo, que establecía básicamente una definición de cuáles son el tipo de inversión que podemos encauzar hacia bonos temáticos, entendiendo el bono temático como un instrumento o producto financiero que está destinado a el financiamiento de un proyecto vinculado con objetivos sostenibles y que por su naturaleza paga un rendimiento. Ese es el primer elemento que tenemos que tener en consideración y creo que Vanessa ahora lo mencionaba. Es decir, un bono no es gratuito, el bono va dirigido a obtener un financiamiento y el bono compite con otros productos que están en el mercado. Es un primer elemento que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente muchos productos o muchos proyectos de desarrollo sostenible pues se financiaban mediante la filantropía, que está muy bien, mediante los créditos no reembolsables, que es un concepto que a mí siempre me ha parecido contradictorio en sí mismo, ¿verdad? Pero era un mecanismo que se utilizaba, y después por el uso de capital ángel o capital semilla, una serie de iniciativas que para empresas o proyectos muy pequeños funciona perfectamente. Entonces, al tener que existir un retorno, pues entonces el proyecto tiene que tener un sentido financiero, que es parte muchas veces de los problemas que tenemos, y Vanessa me corregirá que no, ¿verdad? Tenemos proyectos muy interesantes, pero
A veces los promotores no se lo han imaginado como un negocio. Conste que la palabra negocio no es mala palabra, ¿verdad? Ni es que nos vamos a quemar en los infiernos, ¿verdad? Pues, si pensamos en que un proyecto ambiental tenga que generar una rentabilidad, no, me parece más bien muy natural que eso sea así. De hecho, si yo busco el financiamiento de terceros, pues esos terceros están esperando que yo les pague un rendimiento, ¿verdad? No están esperando necesariamente que yo espere una aportación gratuita o una aportación a título altruista. Ese es un primer elemento y ahí cuesta hacer el cambio de chip muchas veces. El segundo elemento es el de la gestión. Esta ley previó que la gestión del proyecto que se está financiando mediante el mecanismo previsto en la norma tiene que ser gestionado de forma separada al resto de productos de la compañía, un poco para ver no solo el impacto, sino que efectivamente los fondos se estén dirigiendo a el proyecto para el cual han sido promocionados o para el cual están siendo promovidos. Y el tercer elemento es que tiene que haber una verificación independiente. Es decir, efectivamente alguien que diga, sí, el proyecto cumple algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, que se adoptaron los de Naciones Unidas para este caso, y dos, efectivamente los recursos se están utilizando en el proyecto, y tres, efectivamente durante todo el plazo de la emisión, el proyecto tiene que tener un compromiso de seguir cumpliendo estos objetivos. Entonces son elementos que de alguna forma son innovadores en nuestro mercado, porque lo que habíamos tenido tradicionalmente era simplemente una calificación de riesgo, pero nunca habíamos tenido, como en este caso, que sería una suerte de verificación de la actividad. Esos son los elementos. Nosotros hemos emitido la normativa recientemente sobre verificadores. En días pasados la Dirección de Tributación sacó en consulta pública el reglamento relativo a esta ley, porque hay un beneficio fiscal para los emisores consistente en que los emisores van a poder usar como un crédito fiscal adicional un tercio del equivalente del impuesto pagado o retenido por concepto de rendimiento a los inversionistas. Entonces es un beneficio que requiere algunas formalidades que la administración tiene que regular cómo se van a cumplir, y un poco hemos hecho la tarea normativa, y creo que ahora dependerá en gran parte de los proyectos y de las iniciativas que pueda haber en el mercado, que logremos un éxito en el acercamiento de propuestas de bonos temáticos. Actualmente tenemos 4 registrados en oferta pública, hay otros en oferta privada, pues no puedo darles un número porque por norma no puedo hacer referencia a la oferta privada, y realmente sería lo que yo conocería es lo que nosotros registramos en alguno de los mecanismos, y podría haber otros proyectos que estén desarrollándose sin que yo necesariamente los tenga registrados como oferta privada en los mecanismos de anotación en cuenta. Otro elemento importante y donde tenemos que hacer una reflexión es la modelación de estos proyectos va dirigido a que tengan un retorno, a que permitan un repago, ¿verdad? Es decir, la idea no es que estos proyectos sean necesariamente subvencionados. Bajo el modelo de negocios que se han planteado, deberían generar un mecanismo de retorno por sí mismos. La pregunta que siempre me hacen, ¿y hay demanda? Sí hay demanda. Uno, porque al ser un producto que establece un mecanismo de repago, pues naturalmente el producto debería generar un flujo de caja y una rentabilidad que, si es competitiva con el mercado, pues yo voy a tener compradores. Y número 2, a nivel internacional, y creo que a nivel local ya estamos empezando a pensar en eso, hay inversionistas institucionales que están dedicando un porcentaje de su inversión a precisamente este tipo de productos. Un poco con la intención de compensar los efectos de consumo de carbón del resto de su cartera. Entonces es un mecanismo que tendrían para efectivamente hacer una compensación verde, por decirlo de alguna forma, de la cartera. Y el último elemento que quiero mencionarles en esta mañana es que efectivamente muchas veces generar un impacto puede que tome mucho tiempo, o puede que yo requiera hacer conciencia entre los inversionistas.
para que efectivamente nos acerquemos a este tipo de productos. Y en eso hemos estado trabajando. En este momento tenemos una falta de papel en el mercado, francamente eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Aquí en el público veo algún experto, ¿verdad?, que nos alertó en su momento sobre el hecho de que hay más dinero disponible para inversiones de lo que el mercado en este momento está teniendo la capacidad de generar. Entonces es una oportunidad importante, y conste que no quiero convertirme en un, qué sé yo, a veces me preocupa oír en el noticiero cuando alguien dice, bueno, usemos los fondos de pensiones para eso. Es que el fondo de pensión no es una pomada canaria, es decir, es el dinero para la vejez de los aportantes, ¿verdad? No, tiene que ser invertido con inteligencia, con responsabilidad. No es eso, es que hay una oportunidad de negocio para rentabilidades que posiblemente estén un poco por debajo de la rentabilidad comercial normal. Además, los emisores tienen este otro incentivo que les mencionaba, de la posibilidad del crédito fiscal, y eso produce algún efecto compensatorio financieramente hablando. Entonces yo creo que vamos avanzando, tal vez no a la velocidad que uno querría, porque siempre que nos llaman de mercado internacional dice, bueno, pero Costa Rica con toda su fama en temas de sostenibilidad, ¿por qué no está lanzando productos sostenibles? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, hay una oportunidad y el país tiene una buena fama, tiene una marca en eso. Pues yo creo que lo que hay que hacer es identificar los productos y tratar de encauzarlos, o los proyectos, y tratar de encauzarlos como si fueran un producto, sin que eso sea una mala palabra, ni por supuesto una depreciación de los altos intereses que uno podría tener cuando está diseñando un proyecto ambiental o social. Y con esto quiero cerrar para más bien darle paso a participación del público. Bueno, innovación también en los marcos regulatorios. Estamos muy bien en Costa Rica, pero necesitamos muchísima más oferta para toda esa demanda que hay ahí. Entonces, yo creo que todos en cada uno de esos asientos tenemos la oportunidad de pensar cómo pudiéramos aportar con eso. Me gustaría darle el espacio a Vanessa para que nos cuente acerca de las pequeñas y medianas empresas, que ya nos hiciste a todos un teaser, ahora tienes que contarnos. Sí, les mencionaba que dentro de esta búsqueda que hacemos de proyectos o de empresas que podamos llevar al mercado de valores para potenciar esos proyectos, para poder llevar también esos fondos que hay disponibles hacia inversiones de este tipo, nos dimos la tarea de buscar esas empresas que no son tan visibles, esas que no son las que todos conocemos, y cómo podemos pues ver también todas esas posibilidades. Y nos hemos dado cuenta que lo que más existe son empresas muy pequeñas, lo que son las micro, que en el camino la mayoría se van quedando, que no tienen todos esos recursos para poder potenciarse, y que tal vez son ideas buenas, ideas innovadoras, pero que no tienen todo ese bagaje de gobierno corporativo, de poder avanzar con gestión empresarial, y por lo tanto no obtienen financiamiento y no avanzan hacia etapas superiores. El parque empresarial de medianas empresas en Costa Rica es muy limitado, que uno consideraría que son las empresas que ya han dado esos primeros pasos, que han sorteado esos primeros retos de poder convertirse desde una empresa muy pequeña hacia una empresa que ha podido salir adelante, y que por lo tanto podrían ser esos primeros candidatos hacia ir a un financiamiento que les permita potenciar sus ideas de negocio. Creemos que en todo esto lo que ha faltado sin duda es un orquestador de este ecosistema que les permita herramientas, dotarlos de herramientas para poder ir creciendo ese parque empresarial de empresas pequeñas, y que las medianas empresas les puedan dar seguimiento y soporte de tal suerte que puedan llegar a presentarse a un financiamiento, ya sea a un banco o a un mercado de valores, en donde se pueda trabajar en una emisión, ya sea para una empresa en particular o por sectores, de tal suerte que podamos lograr ese crecimiento más acelerado. Entonces hay un reto muy importante, y creo que también hay tareas que tiene la sociedad y hasta el mismo gobierno de poder incentivar hacia toda esta gestión empresarial, porque existen
los fondos, y creo que existen también los inversionistas deseosos de poder encontrar ideas y de encontrar proyectos valiosos en donde poner su dinero. Gracias. Mao y Ricardo, sí, una respuesta cortita pero nutrida. ¿Cuál creen que es el reto más importante que tienen las organizaciones de filantropía, y en tu caso tal vez podría ser un tema regulatorio, para poder dar ese salto tan necesario a que esto pase no solo de Caricaco innovando o una persona dentro de una organización innovando, sino todos innovando? Sí, bueno, facilísima la pregunta. Bueno, no, yo creo que lo que experimentamos nosotros es que es muy fácil diseñar, ejecutar, medir a una cierta escala desde el punto de vista de la fundación, pero lo que el reto más importante creo yo es cómo darle escalabilidad y cómo darle sostenibilidad a los proyectos, sobre todo los que tienen alto impacto y sobre todo los que realmente sí están generando cambios positivos y estructurales. Y ahí parte del reto es un poquito cómo involucramos a aquellos actores que pueden jugar un rol, es más, tienen un mandato a jugar un rol dentro de esos espacios y por qué lo deberían adoptar. Entonces, en este espacio específico de pago por resultados, nosotros nos aprovechamos que el Programa Nacional de Empleo incluyó la modalidad de pago por resultados como algo que es parte del Programa Nacional de Empleo. Entonces, hay un potencial de decir, ok, el INA y el Ministerio de Trabajo y Empléate podrían adoptar esto como un mecanismo y podrían llevarlo a la escalabilidad y para impactar pues 10,000 personas, 15,000 personas por año, que es una escala muchísimo más grande la que podríamos impactar nosotros con proyectos mucho más pequeños, que estamos hablando de 100 personas por año quizás. Entonces una cosa es impactar 100, otra cosa es impactar 15,000 o 10,000 personas. Entonces nosotros lo que encontramos fue esa intersección y esa oportunidad de mercado, si se quiere, en decir, ok, eso es algo que el país no ha hecho, ahora es parte del Programa Nacional de Empleo. Entonces vamos a hacerlo, avancemos, generemos conocimiento, generemos aprendizaje y a partir de ahí tenemos una ventana de oportunidad legal ya normada para decir, ok, escalemos esto para lo que viene. Claro, si es que funciona, porque por supuesto si no funciona y si no hay que escalarlo, nosotros creemos que sí, pero en este caso específico, de manera muy científica, si realmente no funciona o realmente no hace sentido, pues ser los primeros en decir, esto no funciona, esto no se tiene que hacer así, y mejor haber hecho y desperdiciado, digamos, dinero privado, dinero filantrópico, y desperdiciado entre comillas, que siendo el gobierno o el Estado quien lo pueda escalar con fondos públicos y que quizás no tenga ese margen de error, ¿verdad? Sobre todo por la opinión pública, digamos, en el sentido de decir, el gobierno se equivocó, bueno, súper, sigamos hacia adelante, ¿verdad? Tiene menos ese espacio que decir una fundación privada que tal vez sí tiene ese espacio para decir, no, me equivoqué y el aprendizaje del conocimiento es válido. Entonces yo diría que el principal reto es diseñar programas y pilotos que generen este impacto en las personas que está tratando de atender, pero también que se encuentre la oportunidad de escalar esos programas hacia adelante y que ojalá haya una normativa o un decreto o un marco jurídico que lo permita. Alianzas público-privadas las podemos generar, van a alcanzar a su cierto momento, alianzas privadas son súper buenas, pero ¿verdad? Es una cierta escala. Y cuando uno tiene un mandato, un problema un poquito más grande, quizás sí hay que pensar en decir, ok, yo puedo apoyar 100 por año, pero el problema lo tienen 150,000 personas, entonces ¿cómo le llegamos en 20 años, 30 años o lo que sea? Entonces yo diría que el reto para nosotros es encontremos esas oportunidades y escalemos proyectos que funcionen y no escalemos los proyectos que no funcionan y comuniquemos los que no funcionan. Gracias, Mau. Ricardo. Sí, gracias. Yo creo que para nosotros lo fundamental es potenciar lo que ya tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una estructura que se ha hecho una inversión de muchos millones de dólares en sistemas de custodia, sistemas de negociación, conexión entre los ¿cómo llamarlos? Del hardware, no está el experto en tecnología hoy, ¿verdad? Que nos da el servicio. O sea, ya es una inversión hecha, se conecta al sistema de pagos de forma segura, es decir, ya todo eso existe. Lo que pasa es que lo usamos para una fracción del mercado, digo, refiriéndome no despreciables números, sino en cantidad de usuarios. Creo que nuestro reto es tomar esa capacidad instalada y ponerlo al servicio de una parte del mercado a la que no hemos llegado. Por ahora estamos diseñando un proyecto de crowdfunding, que es financiamiento colaborativo, pero se requiere una reforma legal. ¿Por qué? Porque para el tipo de inversión que yo voy a hacer en el crowdfunding tengo que hacer una divulgación masiva de los proyectos y ahora no puedo porque la ley me lo impide, porque no son proyectos de oferta pública. Entonces estamos trabajando junto con unos despachos de diputados en una reforma legislativa que permita ejecutar el crowdfunding, que sumado al sistema que nosotros tenemos como operadores de mercado, más los sistemas de pago que funcionan en el país, sería una forma de financiar a pequeñas y medianas empresas.
Estamos trabajando en un sistema de pagarés electrónicos. A la gente se le da risa, no, el costo de gestión en papel de los pagarés es altísimo, ¿verdad? Más el daño ambiental que produce. Si yo puedo reducir el costo de esa gestión, pues por supuesto que eso beneficia en eficiencia al usuario del sistema financiero. Y también tenemos a futuro pensado un sistema más eficiente de gestión de factoreo. Nosotros creemos que si podemos hacer una anotación en cuenta de las facturas, que las facturas se negocien en un mercado abierto, ¿verdad? Sería un mecanismo para pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a la bancarización, un mecanismo de llevarles financiamiento, porque en realidad en las facturas el riesgo debería ser el riesgo pagador, no el riesgo de la persona que se financia, sino el riesgo del que va a pagar la factura. Entonces sería un poco hacer un poco de revolución en los mecanismos de financiamiento para pymes y en eso estamos trabajando. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecerle a Mauricio, a Vanessa y a Ricardo, haciendo una breve recapitulación, ¿verdad? Pues la necesidad de unirnos para co-crear estas soluciones, de trabajar sobre lo que ya tenemos y también entender que lleva un poquito más de tiempo. Los dejo con un último dato. Antes de la pandemia, la brecha financiera para financiar los objetivos de desarrollo sostenible era de 3.9 trillones en países como los nuestros, países en desarrollo. Si nosotros quisiéramos financiar eso, nos llevaría mucho menos del 1% de todas las finanzas globales actualmente. Entonces, la oportunidad está ahí. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a Paola Fonseca por moderar este conversatorio y a todos ellos un fuerte aplauso.